Creo que ya que no he saludado todavía. En el día de hoy vamos a estar mirando el pasaje que está en Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículos 13 al 35. Lucas 24, versículos 13 al 35. Lucas 24, versículos 13 al 35. ¿Todos tienen por ahí? Leemos entonces, dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Hasta acá la lectura de la palabra. Vemos acá a dos de los discípulos que iban caminando por el camino a Emaús, luego de los sucesos de la muerte y resurrección del Señor. En este caminar le sale al encuentro el Señor y comienza a caminar con ellos ahí, ¿no? ¿Y de qué iban hablando ellos? Ahí en el versículo 14, por ejemplo, dice: iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Pues bien, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante de la charla de estos hombres, versículo 18 al 20, dice: respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces se le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, varón profeta, poderoso en obra
y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Lo interesante es que estos discípulos, ¿de qué iban hablando? Iban hablando de la muerte del Señor. Pero vieron que en ningún momento mencionaron la resurrección. Hablaban de la muerte. Hombres que habían estado con el Señor, que habían escuchado muchas veces al Señor hablar, que quizás muchas veces el Señor le había repetido: miren que vengo de parte del Padre a entregar mi vida por cada uno de ustedes, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Quién sabe cuántas veces habrán oído eso del Señor Jesús? Sin embargo, estos hombres iban ahora caminando, hablando sobre la muerte, pero no hablando sobre la resurrección. E interesante también el versículo 21, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tampoco habían entendido mucho el por qué Jesucristo había venido a este mundo. Porque vieron que dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos pensaban que Jesucristo iba a ser como uno de los tantos reyes que habían habido en ese tiempo. Reyes que entraban con ejércitos, reyes que gobernaban con presión, con violencia, reyes políticos, por decir así. Sin embargo, no era ese el propósito del Señor de haber venido a este mundo. Y quizás hubieran oído también muchas veces el propósito de Jesucristo, que Él mismo les habría dicho. Sin embargo, estos hombres estaban confundidos. No habían entendido el propósito de Jesucristo en este mundo. No habían entendido nada, no habían entendido sobre la resurrección. Fíjese, el 22 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que en él vive. Ni aún con el testimonio de estas mujeres lograban entender que realmente Jesucristo había resucitado. Como que ponían en duda el comentario de las mujeres que habían ido a ver la tumba de Jesús vacía. Interesante que hombres que habían escuchado la palabra de Dios, que habían andado con el Señor, que habían visto los milagros que el Señor había hecho. Sin embargo, hombres que no habían entendido nada. Si bien acá dice que sus ojos estaban velados para no reconocerle, más allá de que no lo reconocían visiblemente, demuestran que no habían entendido nada. Demuestran que todo el tiempo que habían pasado con el Señor había sido prácticamente, no había sido aprovechado. Hombres que habían escuchado y hombres que no entendían. Andaban por el camino, resaltando la muerte, pensando que Jesucristo había venido con otro propósito, sin haber entendido nada. Es interesante que muchas veces algunos de nosotros andamos también por el camino del cristianismo, por el camino de la fe, a veces sin entender muchas cosas. Algunos de nosotros quizás podemos tener nuestra fe media endeble. Podemos tener nuestra fe sin fundamentos. Estos discípulos no podían ni siquiera explicar sobre el propósito de Jesucristo porque ni siquiera ellos lo habían entendido. Y no era porque no lo hubieran oído. Hay una parábola en la palabra que habla de los dos cimientos, ¿no? De el hombre que construyó en la roca y el hombre que construyó en la arena. Estos dos hombres, estas dos personas, dice que escucharon la palabra. Pero la diferencia que hay entre uno y otro
es que uno escuchó e hizo lo que escuchó y el otro solamente escuchó. Muchos de nosotros, es lamentable, pero somos simplemente oidores de la palabra. Y la palabra, como se dice comúnmente, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No crecemos, nuestra fe no está bien fundamentada, ante cualquier controversia ya nuestra fe teclea, no tenemos un fundamento para explicar en quién creemos, por qué creemos, porque no es solamente creer. La pregunta es ¿en qué creemos? ¿Creemos realmente en que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre a morir allí en la cruz por nuestros pecados? ¿Creemos que esa sangre derramada en el Calvario tiene el poder de perdón, de perdonar pecados? ¿Creemos en que nosotros somos pecadores y necesitamos de ese perdón? ¿Creemos que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Creemos que, así como dice la palabra, me iré a preparar lugar para ustedes y cuando los tenga preparados vendré a buscarlos para que donde yo esté vosotros también estéis? ¿Creemos que le está preparando lugar para usted y para mí? ¿Creemos que cuando nos vayamos de este mundo vamos a ir a la presencia del Señor a vivir eternamente? ¿Creemos realmente en eso? ¿O hasta dónde va nuestra fe? ¿Dónde está el fundamento de nuestras creencias? Acá vemos claramente a hombres que habían escuchado, hombres que conocían, no eran hombres que no conocieran la palabra, no eran personas que andaban por ahí, no, habían vivido con el Señor, habían oído muchas veces su palabra, habían escuchado, habían visto, y hombres que no habían entendido absolutamente nada. Es lamentable que, si bien salimos afuera y preguntamos, hacemos una encuesta de quién cree, todo el mundo cree, pero el tema es creer en qué. ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? ¿En qué creemos nosotros? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Hasta dónde yo estoy seguro de lo que creo? ¿Hasta dónde sé lo que creo? La vida en el camino del Señor, siempre pongo el ejemplo, es como que la vez pasada alguien lo mencionó. Siempre tengo un ejemplo que me gusta poner, que es un camino, ¿no? Entramos a un portón, al portón de la salvación, ese portón se abre, yo paso para el otro lado, pero muchos de nosotros seguimos caminando. Otros buscamos alguna piedrita, nos sentamos a la orilla del portón a tomar mate y allí pasamos nuestra vida cristiana sentados al lado del portón. No nos damos cuenta que hay que avanzar, no nos damos cuenta que hay que seguir adelante. No crecemos. Muchas veces, muchos de nosotros somos cristianos raquíticos, que aún estamos tomando leche, siendo que a esta altura tendríamos que estar comiendo comida sólida. Ya lo dijo Pablo a la iglesia de Corintios, no pude hablarle cosas espirituales porque ustedes eran carnales. No habían entendido absolutamente nada. Es conveniente que nosotros meditemos sobre nuestras vidas y que pensemos, todo este tiempo que tengo supuestamente en el camino del Señor, ¿he caminado realmente con fe? ¿He crecido? ¿Estoy convencido y tengo claro lo que creo? Si tengo que hablar sobre mi fe, ¿tengo elementos sólidos para debatir sobre mi fe? Ando volando por ahí y hace tiempo que me congrego, pero no he avanzado, no he crecido. Y esto está claro en estos hombres. Está claro. Había muerto el Señor, hablaban solamente de la muerte, aún creían que Él había venido como un rey cualquiera a salvar a Israel. Oyeron el comentario de las mujeres que habían dicho que la tumba estaba vacía
Y aún ellos seguían dudando, como queriendo decir, están locas, están diciendo cualquier... Aún así, no habían recordado y no entendían lo que el Señor les había dicho. Mis queridos hermanos, estamos en el camino del Señor, como dice, valga la redundancia, para caminar, para transitar, para crecer, para aprender. Pero depende de usted y depende de mí. El crecer no depende del pastor ni de la directiva de la iglesia, depende de usted personalmente. Usted tiene que entender que usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios, de conocer lo que usted cree. No se base en lo que le dice fulano, ni siquiera se base en lo que le digo yo. Básese en lo que está en la palabra de Dios, pero conozca esa palabra. Vaya cada día esa palabra, escudriñe usted mismo. Porque mañana pasado yo puedo estar diciéndole cualquier cosa y usted está creyendo en lo que dice el pastor, pero por ahí lo que dice el pastor nada tiene que ver con la palabra de Dios. De ahí que muchas sectas se forman porque siguen a la palabra de hombres y no siguen la palabra de Dios. Pero para eso usted y yo tenemos que conocer esa palabra. Conocer la palabra es conocer al Señor. Conocer al Señor es fundamentar mi fe y saber en qué yo creo. Pablo tenía bien claro, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros le tememos a la muerte, por ejemplo? Si le tememos a la muerte, ¿dónde está nuestro fundamento bíblico de la salvación y la vida eterna? Al revés, deberíamos anhelar la muerte, porque es el pasar de dejar todo este mundo en que vivimos y pasar a la presencia del Señor a disfrutar de todas las hermosas cosas que Él nos ha concedido. Sin embargo, vivimos acá como si la eternidad fuera acá. ¿Dónde está fundamentada su esperanza? ¿Dónde está fundamentado nuestra esperanza? ¿Creemos realmente en que Jesucristo ha resucitado y que está en el cielo preparando lugar para usted y para mí? ¿Usted está seguro de eso? ¿Lo cree? Ahora, ¿lo cree por qué? ¿Porque se lo dice el pastor o porque usted escudriña en la palabra? Mis hermanos, la diferencia que hay entre nosotros es el crecimiento espiritual. Y no estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de crecimiento, que es distinto. Es un conocimiento viviente. No es solamente conocer y no hacer, es conocer y hacer. Porque yo puedo conocer mucho, pero si no hago lo que yo conozco, de nada me sirve. Estos hombres que caminaban por el camino de Emaús habían escuchado muchas veces al Señor predicar. Habían escuchado muchas veces la palabra. Pero eran como aquel que construye en la arena. Simplemente oían, pero no vivían esa palabra. Si queremos crecer, si queremos caminar en el Señor, debemos conocer la palabra, pero vivir esa palabra. No solamente conocerla, sino que vivirla. Y no tengamos una vida vacía, como estos hombres, que eran igual que los gentiles, porque no sabían, no habían entendido nada. Andaban caminando sin saber lo que estaba pasando, siendo que ya tenían que tenerlo claro a esta altura. Tenían que ir gozosos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Tenían que haber entendido el propósito por el cual Él había venido. Y aún Jesucristo marchando, caminando con ellos, no se dieron cuenta. Y dice que ardía sus corazones, dicen ellos, cuando el Señor les hablaba. Pero aún así, tenían su corazón tan cerrado que no se daban cuenta que caminaban junto a Jesucristo. Mi querido hermano, debemos caminar conociendo la palabra de Dios, pero viviendo la palabra de Dios. No siendo solamente oidores, sino hacedores de esa palabra. Tratemos de crecer,
tratemos de obedecer, tratemos de conocer dónde está fundamentada nuestra fe. Consolidemos nuestra fe para realmente poder ser cristianos que sabemos para qué estamos y sabemos a dónde vamos y sabemos quién es el Dios en quien creemos. Para que cuando alguien demande una presentación de nuestra fe, nosotros podamos tener bien claro lo que creemos. Y esto no se trata de tener estudio, de tener capacidad. No, cualquiera de nosotros dice que el Espíritu Santo nos da la sabiduría. Busquemos la sabiduría del Espíritu, pero busquemos crecer. El ejemplo de estos discípulos que iban caminando por Emaús es el ejemplo de muchos de nosotros, que hace tiempo que estamos transitando por el camino de la fe, pero no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Es lamentable, pero así es. La palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra dice, hijo mío es aquel que guarda y obedece mi palabra. No es aquel que escucha, es el que guarda, escucha, guarda y obedece. Así que hay una gran diferencia en escuchar a escuchar y hacer. Quiere el Señor que ninguno de nosotros seamos como estos discípulos que iban caminando por el camino de Emaús sin haber entendido absolutamente nada, sin saber a dónde estaban parados. Quiere el Señor que todos nosotros que hoy acá estamos presentes tengamos nuestra fe bien consolidada. Sepamos bien por qué estamos, para qué estamos y a dónde vamos. Pero ese crecimiento, ese conocimiento sólido, depende de usted buscar del Señor. Cada día. No ser solamente un oidor, sino que ser un oidor y un hacedor. Y que podamos tener bien claro nuestra fe para presentársela a otro y para presentarla cuando alguien nos demanda la pregunta de que, a ver, ¿en quién crees? ¿Por qué crees? No, porque el pastor dice, no, el pastor dice nada. Yo sé esto, yo conozco y yo creo en esto. Estoy seguro que esto es así, porque lo vivo y porque tengo claro que es así. Quiere el Señor que ninguno de nosotros seamos como estos discípulos que andaban por el camino sin saber nada del Dios en quien decían creer. Vamos a estar orando. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, Señor amado, agradeciéndote por este tiempo en el que tú nos has permitido predicar tu palabra. Gracias, mi Señor, por esa palabra, porque es viva y eficaz por sí sola. La misma palabra, Señor, es como espada de dos filos, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Mi Señor, que esa palabra haya en esta mañana penetrado desde lo profundo de nuestro corazón. Y si alguno de nosotros, hasta el momento, estamos caminando por el camino de la fe sin saber a dónde vamos, mi Señor, ayúdanos a entender que es momento de detenernos, pensar y empezar a caminar firmes en la fe, sabiendo en quién creo, sabiendo para qué estoy, sabiendo a dónde voy. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en ti cada día. Es un tema personal, Señor. Cada uno de nosotros debe disponer, debe tener la voluntad y las ganas de crecer y de buscarte. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, porque estaremos construyendo en la arena y ante cualquier tormenta, esa casa se vendrá abajo, porque no está consolidada, porque no está firme. Que seamos, Señor, oidores y hacedores, para ser como aquel que construye firmemente, con un cimiento sólido, Señor, donde va a embestir la tormenta y esa casa permanecerá, porque está consolidada en una fe firme, Señor, en una fe segura. Ayúdanos, Señor, a que así sea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Bueno, que así sea, hermanos. Vamos